Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hermanos a un nuevo video para el canal, y hoy vamos a hablar un tema que quizás muchos desconocen cada detalle y obviamente también yo me considero parte de ellos, pero hoy vamos a descubrir qué hace el ministro o ministra de Educación, cuáles son sus funciones, qué responsabilidades tiene y por qué eso importa para ti, para mí y para todas las escuelas del futuro. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué la educación no siempre funciona bien? ¿Por qué hay retos en acceso, calidad, relevancia? Pues mucha de esa respuesta es lo que legalmente corresponde a la ministra o ministro de Educación. Y lo mejor, vamos a verlo con claridad desde Constitución, desde la ley y con ejemplos reales. Así que quédate hasta el final, que hoy vamos a aprender qué hace la ministra o ministro de Educación en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Pero como primero, ¿por qué es importante conocer las funciones del ministro o ministra de Educación? Como primero, lo básico. ¿Por qué importa saber qué hace la ministra de Educación? Pero obviamente para primero saber eso, tenemos que saber quién es la nueva ministra de Educación, hermano, de Bolivia. Y como recién ha sido posesionada, la nueva ministra de Educación es la señora Beatriz García, hermano. Tiene 47 años, es economista, tiene maestría en administración de empresas en Estados Unidos, más de 10 años de experiencia en el sector financiero y desarrollo de proyectos. También docente universitaria y asesora de iniciativas sociales y emprendimientos innovadores. Especialidad en empoderamiento económico y sectores desfavorecidos y desarrollo sostenible. Hermano, pero ¿por qué una economista es ministra de Educación? No lo sabemos, hermanos, pero por algo la han elegido. Así que de todos modos hay que esperar, yo creo, unos mesecitos para ver cuál va a ser su proyecto, cuál va a ser esa iniciativa que ella va a tener con toda la educación de Bolivia, que de verdad es muy importante. Así que me imagino que por ahora los maestros tienen muchas dudas sobre esto, porque obviamente un economista no va a saber en realidad lo que pasa en campo de un maestro. Un maestro no va a saber lo que pasa en campo de un economista. Así que más o menos hay que entender también a los maestros. Me imagino que también están en esa duda, ¿no? De qué va a hacer una economista en la educación. Así que bueno, de todos modos yo creo que dejar que gobierne unos cuantos meses para ver cuál ha sido su desarrollo. Pero bueno, hermanos, pero como le digo, ¿por qué importa saber qué hace la ministra de Educación? Porque la educación es un derecho, obviamente, es un pilar social, es la base para que un país tenga desarrollo, igualdad y oportunidades. En la Constitución de Bolivia se dice que la educación es una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que debe garantizarla, sostenerla y gestionarla, que eso lo podemos encontrar en el artículo 77. Pero bueno, hermano, entonces, ¿quién lidera este proceso? Obviamente el ministro de Educación tiene un papel clave. Si hace bien su trabajo, podemos tener mejores escuelas, mejores maestros, mejores oportunidades. Si falla, pues los efectos lo vivimos todos. Estudiantes que abandonan, educación que no prepara para el mundo del trabajo, niveles de calidad muy bajos, hermano. Además, la Constitución también define que los ministros o ministras del Estado tienen atribuciones para dirigir políticos, gestionar la administración pública en sus ramos, dictar normas, coordinación con otras carteras, y eso lo podemos ver en el artículo 176. Entonces, conocer estas funciones no es hablar de un cargo lejano, sino comprender el rol estructural y cómo impacta en nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué dice la Constitución y la ley? Muy bien, aquí vamos a hablar un poquito más técnico, pero sin complicaciones. Voy a mostrar lo que establece la ley para este cargo. En la Constitución, en el artículo 77 dice: la educación es función suprema, responsabilidad indeclinable del Estado. En el artículo 78, la educación debe ser unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad, intracultural, intercultural y plurilingüe. En el artículo 80, el objetivo de la educación: formación integral de las personas, desarrollo de competencias, aptitudes, habilidades, vínculo, teoría, práctica productiva, conservación del medio ambiente. El artículo 176, obviamente las atribuciones del ministro que ya habíamos visto. Pero en la Ley de Educación, Ley 070, establece la organización de la gestión educativa en 3 niveles: central, que es el ministro de Educación, departamental y autonómico. El Ministerio de Educación es órgano rector encargado del diseño, la implementación y la ejecución de políticas y estrategias educativas de la política de administración
administración y gestión educativa y curricular. La ley detalla que el Estado debe desarrollar políticas que aseguren acceso, permanencia, equidad, atención en personas con discapacidad, programas permitentes al contacto sociocultural, lingüístico, geográfico. ¿Pero qué significa todo esto? Significa que la ministra de Educación tiene que asegurar que la educación sea para todos, en todos los niveles, obviamente, sin discriminación, con calidad, adaptada a diversidad cultural y lingüística del país. Y además debe ejecutar esas políticas, administrarla y gestionarla, que eso hay que tener muy en cuenta, porque en Bolivia tenemos muchas clases de personas, tenemos 36 lenguas de las naciones indígenas, y todas las leyes que hagan entonces tiene que ser muy bien para todos, hermanos. Así que ese es el trabajo que tiene que desarrollar, hacer buenas leyes y ejecutar muy buenos proyectos para la educación en sí, en lo actual y obviamente para el futuro. Ahora, las funciones específicas que cumple la ministra de Educación. Ahora sí, llegamos a lo concreto. ¿Cuáles son las cosas que tienen que hacer la ministra de Educación? Aquí los desgloso y más adelante lo vamos a ver cómo se aplica hoy en Bolivia. ¿Listo? Así que bueno, formular políticas y programas educativas. Esto es muy importante. Según la Constitución, proponer y dirigir políticas en su sector. Eso es muy importante. Pero también, según la ley, diseñar, implementar y ejecutar políticas, estrategias educativas. Por ejemplo, decidir un programa de alfabetización, definir cómo será el currículo, cómo se articula la enseñanza técnica. Así que hay que ver todas esas cosas. También administrar y gestionar la cartera de educación. También para esto es ejecutar la función estatal, asegurar que el subsistema educativo funcione para las escuelas, los maestros, materiales y obviamente la infraestructura. Los recursos públicos, la tuición del sistema educativo, por ejemplo, supervisar la asignación de presupuesto, contratación de maestros, asegurar que los sistemas fiscales, privadas y de convenio operen, dictar normas, reglamentos, resoluciones en su ámbito de competencia. Desde la Constitución Política del Estado, dictar normas administrativas. Desde la ley, la gestión incluye emitir lineamientos, regulaciones para los distintos subsistemas. Por ejemplo, reglamentar la educación en zonas rurales, normar la educación multigrado, definir criterios de evaluación. También otro punto es coordinar con los ministerios e instancias estatales y sociales. La educación no está aislada a la salud, al trabajo, a la cultura, desarrollo, idiomas indígenas, entre otros. Así que la ministra debe tratar de trabajar en equipo. Por ejemplo, junto al Ministerio de Salud para educación en salud en escuelas, con cultura para educación intercultural y con gobiernos autónomos para la implementación local. Otro punto, también tenemos garantizar los principios constitucionales en la educación. También tenemos la universidad, gratuidad hasta nivel obviamente definido, calidad, interculturalidad, plurilingüismo, equidad de género, etc. La ministra tiene que velar por el sistema educativo que cumplan los principios. Por ejemplo, implementar programas de inclusión para personas con discapacidad, asegurar que se enseñen idiomas originarios, rendir cuentas y ser responsable. Según la Constitución Política del Estado, la ministra son responsables de los actos administrativos en sus carteras. Deben presentar informes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dar seguimiento a sus políticas. Por ejemplo, informe anual de gestión, auditoría de resultados educativos y transparencia, hermano. Así que también eso hay que hacer muy bien, y eso se fijan mucho los maestros y también los demás ministros. Obviamente el sector que es la oposición, obviamente la oposición siempre van a estar ahí, porque esto, porque no esto, porque lo otro. Así que también tener en cuenta. Como siguiente punto, también tenemos velar por la articulación, pertinencia, calidad, innovación. También la ley de educación habla de articular subsistemas, garantizar pertinencias a cada contexto, desarrollar formación de adultos y etcétera. Obviamente, hermano, la ministra debe asegurar que el currículo sea adecuado al mundo productivo, al entorno, que vincule la teoría con la práctica. Por ejemplo, crear educación técnico-productiva
vinculada al trabajo, actualizar plan de estudio, introducir tecnología, que eso también tenemos que tener muy en cuenta para todo el desarrollo de proyectos y muchas más cosas. ¿Por qué muchas veces vemos fallas o retos en la educación? Si vemos tantas normas, tanta base legal, ¿por qué en Bolivia seguimos con retos importantes en el sistema educativo? Aquí va un poquito de lo que yo creo, ¿no? Así que bueno, a veces la formulación de políticas no se traduce en buena ejecución. Puede ser que los recursos no lleguen, que haya corrupción o que obviamente la coordinación sea deficiente. Otro tema también puede ser la gestión local. Obviamente las escuelas, departamentos y municipios requiere apoyo, capacitación, recursos. Si la ministra no asegura esa cadena, se debilita. Y eso lo sabemos muy bien, hermano. Eso va a ser por falta de comunicación. Otra cosa también que puede ser, las normas pueden existir pero no aplicarse con eficacia. Falta de supervisión y seguimiento de evaluación. Porque puede haber muchas leyes, hermano, muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero obviamente no se ejecutan de la mejor manera o no la aplican por último. Otro punto también podría ser la coordinación interinstitucional. Es compleja. Por ejemplo, trabajar con gobiernos autónomos, originarios, diversidad cultural, exige muchos esfuerzos obviamente para todo. A veces hay brecha entre lo que se plantea en la calidad, la pertinencia, el vínculo con el trabajo y las realidades en aulas rurales, en ciudades, en zonas indígenas. Obviamente cada cosa es diferente, pero finalmente la rendición de cuentas y la cultura de la evaluación aún pueden fortalecerse. Si no se mide el impacto real, es difícil de mejorar. Entonces, la ministra de Educación tiene un rol gigantesco, pero también enfrenta retos que depende de muchos factores. Pero tú me vas a decir quizás, ¿y yo qué puedo hacer o por qué yo estoy escuchando todo esto? Obviamente, uno para llenarnos de conocimiento, porque en la actualidad, hermano, ya no tenemos que dejarnos de lavar el cerebro, hermano, por todos los políticos, sino que también nosotros tener y saber qué es lo que ellos tienen por ley hacer, hermano, y para que todo el pueblo sea más transparente. Así que, pero entonces, ¿y cómo entramos nosotros en esto? Porque quizás pareciera algo lejano, pero la ministra decide y nosotros solo recibimos. Pero no es así. Aquí van 3 acciones que tú como joven, estudiante o ciudadano puedes hacer. Informarte, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Conocer tus derechos educativos, conocer los principios y funciones que hemos visto hasta hoy, y estar informado obviamente te da poder de saber un poco más de todo lo que pueda estar sucediendo. Participar en tu escuela, en tu comunidad, exigir calidad, exigir que se cumpla el derecho a la educación. Puedes dirigirte a autoridades locales, plantear preguntas, participar en instancias de gobiernos estudiantiles y muchas más cosas. También vigilar y exigir rendición, pedir transparencia, preguntar el presupuesto que se destina, cómo se aplican programas, cómo se evalúan los resultados. Si la ministra tiene funciones de garantizar, tú puedes exigir que esas funciones de verdad se cumplan. Y en resumen, la ministra de Educación de Bolivia tiene un rol clave definido legalmente para formular política, gestionar, nombrar, coordinar, garantizar el derecho a la educación según la Constitución y la ley. Por ese rol no es solo suyo, es de todos nosotros, porque la educación impacta en nuestra vida, nuestras oportunidades y el futuro del país. Y bueno amigos, si te pareció útil este video, espero tu like, tu comentario y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estemos estrenando un nuevo video. Obviamente déjame en los comentarios lo que piensas o qué crees que la ministra debe hacer en tu escuela, en tu región o en tu departamento. Así que muchas gracias por ver el video y bueno, nos vemos hasta un próximo video, en una próxima ocasión y hasta luego, chau chau.